RTVC Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión central. Atención, una delicada situación de seguridad se presentó con la avanzada de seguridad para el presidente de la República en el municipio de El Tarra, norte de Santander. Nos conectamos con John López a esta hora. John, adelante con la información. Hola Daniela, muy buenas noches. Mire, pues esta delicada situación se presentó justo cuando la avanzada del presidente de la República y del ministro del Interior se dirigía hacia el municipio de El Tarra, donde el próximo viernes se tiene previsto un consejo de seguridad por parte de la presidencia de la República. En esta caravana de la avanzada se dirigían 3 camionetas. Justo cuando se dirigían hacia el municipio del Tarra, en la zona del Catatumbo, el norte de Santander, fueron interceptados por un retén ilegal que estaría conformado por al menos 6 hombres armados, al parecer, y lo que se presume pertenecientes a la disidencia de las FARC, ya que este grupo sería el que opera allí en esta zona de norte de Santander. 2 de las camionetas lograron atravesar el retén ilegal que se encontraba allí justo antes de llegar al municipio del Tarra, pero la tercera camioneta resultó baleada. Un hombre fue retenido durante 1 hora y dejado en libertad después. Lo que tenemos conocimiento, lo que se nos ha dicho desde Presidencia de la República, es que ninguna de las personas resultó herida. Esta situación, hay que decir una parte importante, y es que esta situación se da justo después de que el presidente Gustavo Petro, en medio del encuentro que sostuvo con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, hiciera un llamado a todos los grupos armados que han enviado cartas a la presidencia de la República solicitando y mostrando su voluntad de diálogo. El presidente fue claro y les dijo a estos grupos que pasaran de las palabras a los hechos. Este fue el llamado esta tarde, y justo minutos después fue que se conoció sobre esta situación que se presentó con la avanzada de presidencia de la República. Otro de los datos que tenemos es que integrantes de la Unidad Nacional de Protección que iban en estos vehículos pidieron auxilio en repetidas oportunidades a sus superiores para que se enviara integrantes del Ejército Nacional que operan en la zona, porque, según las palabras que ellos mismos dijeron, los iban a matar. Compañeros, esta es toda la información que tenemos por el momento de este delicado hecho que sucedió con la avanzada del presidente de la República, Gustavo Petro, en el municipio de El Tarra, la zona del Catatumbo, en norte de Santander. Ya lo dijo usted, John, un delicado hecho, un delicado suceso, y justamente logramos hablar aquí en RTVC Noticias con el alcalde de El Tarra, quien también nos confirmó los hechos. Esto fue lo que nos dijo. Son 3 vehículos de la Unidad Nacional de Protección, los que se desplazaban desde la ciudad de Ocaña, Convención, del Tarra. En horas de la tarde fueron detenidas en la corregimiento de San Pablo. La información que dan las personas que venían en el mismo carro, que ya están en el municipio del Tarra, es que le salieron personas armadas, donde una de las camionetas fue impactada y inmediatamente retuvieron el personal. Luego, minutos después, pues se identifica el personal que viene, que es personal de la UNP, los dejan que sigan. Las personas, que son 4 los que venían en los 3 vehículos, ya están en el municipio, pero una de las camionetas sí se quedó en el sitio. Esa es la información hasta el momento que nos ha dado, pues, los mismos ocupantes de las camionetas. ¿Cuántos ocupantes en total eran? Son 4 ocupantes. ¿Y en qué estado se encuentran? Bueno, ellos están bien, ellos están no tienen ninguna situación, solo pues que fueron, pues lo que ellos dicen, que fueron asaltados, los retuvieron y mientras que pues en el momento impactaron la primera camioneta, luego lograron hablar y se identificaron, y pues al ver que pues eran personas de la ONP que se identificaron que son personas pues trabajadoras como tal, entonces los dejaron que siguieran. Sin embargo, una de las camionetas sí se quedó por la llanta que fue impactada, que fue pinchada, y se quedó en el sitio. ¿De qué grupo estamos hablando, alcalde? No se tiene información qué grupo, no se tiene información, pero pues debido al sector donde ocurrieron los hechos, pues puede ser, presuntamente puede ser el Okay. de presencia de otras personas. Alcalde, usted es muy amable, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, pues.
Estaremos atentos a la evolución de esta noticia. Vamos con nuestros titulares. Si el Reino de España es garante, pues si así lo deciden las partes, a mí me encantaría. España como posible país garante en diálogos con el ELN. Principal conclusión de reunión bilateral esta tarde en el Palacio de Nariño. Presidente Gustavo Petro también anunció cambios en la extradición de colombianos a Estados Unidos. Narcotraficantes que quieran negociar se quedan. Sigue la audiencia contra 10 policías capturados por el triple asesinato de jóvenes en Sucre. Para la fiscalía hubo torturas. El coronel Núñez les disparó y los demás ocultaron pruebas. Familia de jóvenes futbolistas acusan de abusos sexuales a 2 hombres entrenadores de una escuela deportiva en Bogotá. En Cali siguen las denuncias por supuesto acoso sexual contra 4 profesores de un colegio. El Hotel del Terror, esta construcción en el occidente de Bogotá, es pieza clave en las investigaciones contra el llamado Tren de Aragua. La reforma tributaria empezó a perder votos en el Congreso. El partido Cambio Radical anunció que no apoya el proyecto. Siguen las reacciones a los cambios en los procesos de erradicación. Hablamos con líderes de cultivos en las regiones del país. Crece el drama humanitario en el Mar Caribe. Familias que van sin documentos hacia Estados Unidos arman cambuches en los cayos de San Andrés. 120.000 personas sin agua en Ocaña. Emergencia por derrame de gasolina provocó la emergencia. Somos el noticiero de las regiones. El precio del café rompe otra vez su máximo histórico. Por primera vez la carga en Colombia superó los 2.500.000 pesos. Capturaron en Santander a un supuesto brujo. Prometía atar al ser querido, pero en realidad extorsionaba. Debate por la justicia restaurativa. Consultamos a expertos sobre la alternativa. Que el ladrón le pague el celular y la factura en vez de ir a la cárcel. En el mundo, 6 meses de la guerra de Ucrania, 5.587 muertos, entre ellos 362 niños y 7 millones de desplazados. Y en deportes, Egan ya compite su segunda carrera tras su regreso. Y les contamos cómo va la Vuelta a España, que otra vez cambió de líder. Esperen oportunidades. Hay convocatoria en el SENA para 350 programas. Y hoy Jorge Luis Borges estaría cumpliendo 123 años. En Cultura les contamos más. Buenas noches. España podría ser país garante de los diálogos del gobierno colombiano con la guerrilla del ELN. Esa fue la principal conclusión tras la visita del presidente del gobierno español a la Casa de Nariño, donde se reunió con el presidente de la República, Gustavo Petro. John López, nos conectamos nuevamente con usted para la información y los detalles. Daniela, esto hace parte de la declaración conjunta que entregaron los 2 mandatarios luego de su encuentro aquí en la Casa de Nariño. Y es que uno de los temas principales de esta reunión fue la paz total para Colombia. Y sin lugar a dudas, uno de los primeros pasos es lograr los diálogos y el acuerdo con la guerrilla del ELN. Pues en medio de las declaraciones que se entregaron, el presidente Gustavo Petro dijo que le gustaría que España entrara en la lista de los países garantes para lograr la paz en nuestro territorio. Esta insinuación tuvo una respuesta inmediata por parte del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien dijo que su gobierno estaba en toda la disponibilidad de apoyar a este proceso de paz colombiano. España podría ingresar a la lista de países garantes en los diálogos con el ELN. Si el Reino de España es garante, pues si así lo deciden las partes, a mí me encantaría. Dada nuestra hermandad con Colombia, nos mostramos y toda la disposición para poder contribuir a esa paz por la que está trabajando el nuevo gobierno de Colombia. El cambio climático sigue siendo uno de los temas prioritarios en las relaciones binacionales. La integración energética, en este caso de América, con fuentes limpias, en temas fundamentales para la sostenibilidad de la humanidad, como salvar la selva amazónica. La reactivación económica mundial es urgente para el gobierno español. También hemos compartido nuestra visión sobre la necesidad de impulsar una recuperación económica que tiene que ser justa tras la pandemia, tras la crisis de la COVID-19. La lucha contra la pobreza, la equidad de género y la simetría de las agendas políticas también fueron analizadas en el encuentro binacional.
Luego de la reunión con el presidente Gustavo Petro aquí en la Casa de Nariño, el presidente del gobierno español tuvo una reunión, un encuentro con el canciller colombiano Álvaro Leiva. Esto en medio de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad. Allí Leiva manifestó y dio a conocer cuál fue su papel en el tema de conseguir la paz en Colombia, pero también habló de otro tema muy importante, el llamado entrampamiento a Jesús Santrich. Me acompañó un guerrillero entrampado y asesinado, Jesús Santrich, una circunstancia sobre la cual están recayendo todos los días más investigaciones, pero lo menciono públicamente porque lo ha hecho el presidente Petro. Y otro de los anuncios importantes que se dio luego del encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, tiene que ver con la política antidrogas. El presidente Gustavo Petro confirmó que en la reunión que sostuvo con la delegación del presidente Joe Biden de los Estados Unidos, manifestó su intención de que se cambiaran los términos de la extradición en Colombia. Aseguró que aquellos narcotraficantes que estén dispuestos a dialogar y a dejar de delinquir con el tema del narcotráfico en nuestro territorio no serán extraditados. Los términos de la extradición con Estados Unidos tendría cambios importantes. El presidente confirmó cómo funcionaría en su gobierno el mecanismo. Narcotraficante que negocie con el Estado colombiano beneficios jurídicos y deje de ser definitivamente narcotraficante, no se extradita. Los términos serán diferentes para quienes quieran seguir delinquiendo. Traficante que no negocie con el Estado se va extraditado. Narcotraficante que negocie con el Estado y reincida se va extraditado sin ningún tipo de negociación en los Estados Unidos. Según el presidente, este es un primer paso. Los términos definitivos se decidirán ahora en territorio estadounidense. Ahora seguirán los diálogos con el gobierno en Washington, con el gobierno de los Estados Unidos. Con esto, el gobierno colombiano espera que la política antidrogas sea más efectiva y ayude a aportar a la llamada paz total. Muy bien, retomamos la noticia con la que iniciamos esta emisión informativa, donde la caravana, o mejor, la avanzada del presidente Gustavo Petro, que se dirigía hacia el municipio de El Tarra, donde se tiene pensado hacer un consejo de seguridad el próximo viernes, fue interceptada por un retén ilegal de al menos unos 6 hombres armados. Confirmado entonces que ninguna persona en este momento se encuentra herida. La única persona que había sido retenida por estos hombres ya fue dejada en libertad. Nos confirman que hay aún uno de los carros, una de las camionetas que se encuentra allí en esta zona, la camioneta que resultó precisamente baleada. Otra de las informaciones es que el Consejo de Seguridad planeado para el próximo viernes allí en el municipio del Tarra se mantiene en pie. Esta fue la decisión luego del encuentro que sostuvo el presidente Gustavo Petro con el ministro de Defensa para mirar qué medidas se iban a tomar frente a esta situación. Entonces, repetimos, 3 vehículos fueron interceptados, vehículos pertenecientes a la Unidad Nacional de Protección, donde iban integrantes de la avanzada del presidente Gustavo Petro y del ministro del Interior. Compañeros, esta es toda la información por el momento desde el centro de Bogotá. John López, RTVC Noticias, conectados 24/7. La Fiscalía pidió cárcel para los 10 policías señalados de la muerte de los 3 jóvenes en Chochó, Sucre. De acuerdo con las evidencias y testimonios revelados en la audiencia, los jóvenes fueron torturados y los implicados, según la Fiscalía, ocultaron pruebas. Los policías actuaron de manera contraria a la ley al retener ilegalmente a las víctimas, según la Fiscalía, y además habrían excedido el uso de la fuerza, como lo reveló el hermano de una de las víctimas. Yo logro ver cuando los policías empiezan a darles patadas a todos 3, y ya ahí sí me agarra un policía de un brazo y otro policía del otro brazo y me alejan un poco más, pero aún yo podía seguir viéndolo. Varios audios serían las pruebas de la orden de asesinar a Jesús David Díaz, Carlos Alberto Ibáñez y José Carlos Arévalo. Busca quemarropa, el mismo le disparó, confiando. Y que se la enfundó aquí, y le dijo que la arma de la policía de la evacuación. Solamente se que le disparó a todos 3. Lo sucedido desde el momento en el que las víctimas fueron retenidas por la policía hasta la llegada al hospital sin signos vitales quedó grabado en diferentes videos. Según la Fiscalía, los resultados de las necropsias además revelan graves lesiones y la forma en la que murieron. Se trata por un diagnóstico de ingreso con un patrón igual para las 3 víctimas, y esto es disparo por proyectiles de arma de fuego y muertes instantáneas. Según la investigación, Jesús David Díaz, Carlos Alberto Ibáñez y José Carlos Arévalo fueron retenidos por ser supuestos integrantes del Clan del Golfo y los responsables del homicidio de un policía.
En Bogotá, un grupo de padres de familia denunció que 2 hombres entrenadores de una escuela de fútbol acosaban y abusaban sexualmente de las jugadoras. 4 menores de edad habrían sido víctimas. Este es el documento que fue radicado en el Ministerio del Deporte y en el que se denuncian las presuntas conductas de abuso y acoso en el que por acción u omisión incurrieron el dueño y entrenador de la escuela. Aprovechándose de su situación de poder sobre nuestras hijas menores de edad, ha incurrido en múltiples prácticas sexuales abusivas con ellas. De acuerdo con las denuncias, serían por lo menos 4 las menores víctimas de estos vejámenes, que a cambio de tener un puesto en el equipo de fútbol fueron abusadas o acosadas. Entre sus actos se encuentra el manoseo indebido, el envío de fotografías suyas de sus órganos genitales a las niñas y adolescentes, la solicitud de imágenes de contenido pornográfico, el acoso y las amenazas, el sostenimiento de relaciones sexuales y actos de manipulación y subyugación psicológica. La denuncia, que está en manos de la Fiscalía, con radicados que terminan en 01318 y 0320, señalan al entrenador del equipo como un depredador sexual, que al parecer, cuando los hechos fueron denunciados, decidió retirarse del club del cual su padre es el dueño. Por temas de índole personal que requieren mi atención, he tomado la decisión de dar un paso al costado. Espero podernos encontrar más adelante y tener el privilegio de conducir a Bogotá y colocarlo como lo merece en primer lugar. RTVC Noticias se contactó con los dueños del club, que aseguraron tener conocimiento de los hechos y señalaron que por ahora no entregarían declaraciones a este medio de comunicación por recomendación explícita de su abogado. Y en Cali hay otra denuncia de abuso que involucra a 4 profesores de un colegio. Uno de los docentes es investigado judicialmente. Estudiantes y egresadas de la institución educativa Rafael Navia, al parecer, fueron víctimas de supuesto acoso sexual por parte de profesores. Ante la Fiscalía ya hay una denuncia por estos hechos que ocurren desde 2009, según afirman los estudiantes. Las víctimas no son solamente las niñas a las que les ocurre también, sino las compañeras que sienten miedo de venir, que no se sienten cómodas a la hora de estar en esos espacios. Cerca de 30 alumnos fueron víctimas de tocamiento y de comentarios sexuales por parte de 3 docentes, según denuncian familiares de los jóvenes. 3 maestros por situaciones pues de quejas de pronto lenguaje utilizado, que la mirada, y tienen sus razones, pues si ellos se sienten de esa manera vistos, pues están en su derecho a colocar sus quejas. Y le hemos pedido al señor rector que haga las orientaciones pedagógicas y educativas preventivas. Y como educador y como profesor digo que no se pueden suceder en ninguna institución educativa. La institución abrió una ruta de atención integral a las víctimas, además de instaurar las denuncias a la Fiscalía y poner los casos en seguimiento del ICBF y la Personería. En Antioquia, las denuncias por abuso sexual también son noticia. Un profesor del municipio de Ciudad Bolívar fue enviado a la cárcel. Contra él pesan 11 denuncias. Según estableció la Fiscalía en Antioquia, el profesor habría cometido los supuestos abusos sexuales en salones de clase de un colegio del municipio de Ciudad Bolívar. Entre febrero y abril de este año, el presunto victimario le habría realizado tocamientos de carácter sexual a 11 estudiantes de una institución educativa del municipio de Ciudad Bolívar, donde laboraba como profesor de ética y ciencias sociales. Las edades de las víctimas eran entre los 11 y 12 años. El procesado fue capturado por servidores de la Policía Nacional y no se allanó a los cargos imputados. Un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Una edificación del occidente de Bogotá sería clave en las investigaciones contra la peligrosa banda llamada el Tren de Aragua. Vecinos hablan de que oían las torturas y allí se llevó a cabo una importante captura. Este es el barrio María Paz, ubicado en la localidad de Kennedy. De entrada, las calles son llenas de basura, con muchas carretas y habitantes de calle, llenas de burdeles y hasta ollas. Al fondo está el llamado Hotel Negro. Así estaba hace 2 días y hoy luce así, ya sin baldosas negras. En este sitio se hospedaba alias Alfredito, uno de los cabecillas de la famosa banda Tren de Aragua en Bogotá. A este hombre se le atribuyen al menos 40 homicidios. Los vecinos hablan de ruidos, de supuestas torturas, pero nadie se atreve a hablar ante las cámaras. La Fiscalía cuenta con videos que prueban el infierno escondido en este hotel. Los llamados prestados, delincuentes de otras bandas, eran secuestrados y metidos en las habitaciones. Los sometían a torturas grabadas en video por los mismos miembros del Tren de Aragua. Dentro de este hotel evidenciaron prácticas de santería y brujería,
Los perros policías de Carabineros encontraron cuchillos dentro de los coches para bebés. Por ahora, solo se conocen 3 capturas de la banda del Tren de Aragua. Ya son 26 embolsados los que han encontrado este año en la ciudad. Y esta banda estaría vinculada a algunos casos. Hablamos de la reforma tributaria que empezó a perder votos en el Congreso de la República. El partido Cambio Radical anunció que no votará el proyecto. Mónica García, buenas noches. ¿Qué otros detalles se conocen? Bueno, los argumentos para no apoyar la reforma tributaria son varios. Entre ellos, el posible incremento del 10% en el precio de algunos productos de la canasta familiar. Dicen los congresistas, además, los de Cambio Radical, que también rechazan los descuentos a los pensionados que ganan más de 10 millones de pesos. Estas, entre otras razones. Cambio Radical encontró, según su director, 18 razones para decirle no a la reforma tributaria. Es que esta reforma, como está planteada, es un hachazo al crecimiento económico. A los empresarios se los desincentiva totalmente, y no hablo de las grandes empresas, desde el pequeño tendero hasta la gran empresa, hasta los jóvenes emprendedores, no verán ningún incentivo de crear negocios en este país. Otra razón es que el precio de los productos de la canasta familiar aumentaría en un 10%. Que son del consumo de la gente, se están gravando. Y más allá, productos como la arveja, el arroz, el frijol, la harina, vienen empacados en bolsas plásticas que hoy son gravadas en este proyecto. Entonces, automáticamente eso encarecerá su precio. Sin una decisión tomada, el Centro Democrático tiene varios reparos. Golpea a la clase media de los hogares de bajos ingresos, destruye el empleo, empobrece a los pensionados, y aún así el gobierno insiste en promover con mensaje de urgencia esta reforma. Sin el apoyo de Cambio Radical, la reforma tributaria perdería 30 votos a favor. También les cuento que el Congreso de la República no pudo elegir hoy a los 9 magistrados del Consejo Nacional Electoral. Las bancadas de los partidos políticos no lograron ponerse de acuerdo sobre quiénes conformarán ese órgano electoral. Según algunos congresistas, el Pacto Histórico y el Partido Liberal están pidiendo la presencia de un magistrado más de sus colectividades en ese consejo. La polémica también se desató por la candidatura del excongresista Álvaro Hernán Prada, llamado a juicio en el caso de Álvaro Uribe Vélez por soborno de testigos. Desde el RTVC, Mónica García, sigan ustedes en estudio. Gracias, Mónica, por esta información. Continuamos con más noticias porque luego de la decisión de frenar los permisos para la aspersión con glifosato, el ministro de Defensa convocó en Tumaco, Nariño, una cumbre de alto nivel para evaluar nuevas estrategias que ayuden a frenar el aumento de cultivos ilícitos en el país. En la reunión participaron delegados del gobierno de Estados Unidos, la vicepresidenta Francia Márquez, el ministro de Defensa y altos mandos de la policía. Durante horas hablaron de los cultivos de hoja de coca que han crecido en los últimos años. Las asociaciones de campesinos en Nariño y Catatumbo, las regiones más inundadas de coca, celebran la decisión. Es un paso al reconocimiento del campesino como sujeto de derechos y es un paso al cumplimiento del acuerdo de paz. Son más las situaciones de choque y conflicto, donde en la mayoría de los casos hay personas fallecidas, que la solución que da realmente. Mientras en las asociaciones celebran que no usen el glifosato en la erradicación manual y tampoco el mecanismo forzado, en la Policía Nacional hay una preocupación por lo que hará este gobierno con los miles de litros de glifosato que ya compraron y que están almacenados en las bases antinarcóticos como la de Tumaco. En este momento hay 265.000 litros de glifosato que quedan archivados esperando qué decisión va a tomar el gobierno. Esos 265.000 litros de glifosato le costaron a la nación 12.500 millones de pesos. O se vende a otros países que estén haciendo la erradicación, o la tercera es pues, realmente botarlo. Pues realmente es un decremento patrimonial. Así va la curva de cultivos ilícitos en Colombia según cifras de antinarcóticos. El último año disminuyó 4,5%, pero en los últimos 3 años aumentó 38,5%. Hay alerta por los hallazgos de embarcaciones que realizan rutas de migración ilegal en aguas de San Andrés. Según las autoridades, las familias viajan con niños en lanchas buscando llegar a Centroamérica y luego a los Estados Unidos. Mediante interceptaciones, la Armada Nacional ha logrado rescatar este año a 201 migrantes. Viajan desde San Andrés hasta Nicaragua y después continúan su ruta por Guatemala y México para llegar a los Estados Unidos. Esta ruta se ha establecido con unas redes que salen del continente, entran
entrando al personal de turistas de diferentes nacionalidades. Hemos encontrado chilenos, ecuatorianos, peruanos, de República Dominicana, pero especialmente venezolanos. Las autoridades han encontrado viviendas artesanales en los cayos de San Andrés, como Isla Pescador o Cayo Albuquerque. Allí los migrantes buscan resguardo y evaden los controles. Los están embarcando en lanchas que no son seguras en horas de la noche, altas horas de la noche, y esto ha ocasionado ya accidentes incluso y el reporte de personas desaparecidas. A la fecha, 4 personas se encuentran desaparecidas. En las últimas horas, la Armada interceptó 2 embarcaciones. La más grande transportaba a 24 personas, la otra 11 para un total de 35 migrantes. Entre los viajeros había 3 menores de edad. En lo corrido de este mes han interceptado 8 embarcaciones con 175 migrantes a bordo. Autoridades de Aguachica confirmaron 2 secuestros en Cesar durante las últimas 24 horas. El caso más reciente corresponde a un joven de 16 años de edad raptado en su vivienda por hombres armados. Andrés Llamas, periodista de la Radio Nacional, nos amplía. Luego de conocerse el secuestro esta mañana de un joven en el municipio de Aguachica, sur del Cesar, las autoridades revelaron que la tarde de ayer en Pelaya fue secuestrado Gilberto Ropero, sin que se conozca su paradero y los responsables de este crimen. El secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, aseguró que la fuerza pública está en máxima alerta. 3 secuestros en menos de 3 días en el departamento del Cesar. Nosotros, a nivel de la gobernación del Cesar, hemos combinado al Ejército, a la Policía Nacional, a articular las acciones para dar con las personas. El funcionario explicó que los organismos de investigación y las autoridades civiles analizan el material de video que circula por las redes sociales y los pormenores de todos los casos, incluido el del ganadero Pablo Sánchez. Como gobierno rechazamos de tajo esta alteración de que algunos grupos quieren dar en el departamento del Cesar. RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia, conectados 24/7. Atención, hay comunicado de presidencia sobre la situación de seguridad que se presentó en el municipio de El Tarra con la avanzada del presidente de la República. John López, buenas noches, adelante. Daniela, sí, mire, el comunicado que acaba de entregar Presidencia de la República establece todos los detalles de lo que ocurrió con la caravana que se dirigía desde la ciudad de Bucaramanga hacia el municipio de El Tarra. El comunicado dice, entre otras cosas, lo siguiente: las unidades de inteligencia en la jurisdicción del municipio de El Tarra entregaron información preliminar sobre el ataque con arma de fuego de largo alcance a vehículos que se dirigían al municipio para integrar la caravana del señor presidente de la República, Gustavo Petro, para un evento que se programó en este sector del país. Otro de los puntos que tiene este comunicado: el hecho se registró en el sector San Pablo del municipio del Tarra, cuando por lo menos 6 sujetos tendrían instalado un retén ilegal. La caravana hizo caso omiso al pare, motivo por el cual fueron impactados con arma de fuego. El tercer punto de este comunicado dice lo siguiente: en este evento, uno de los vehículos no alcanzó a pasar el retén y otro quedó pinchado. Allí quedaron retenidos 2 vehículos y un conductor de la Unidad Nacional de Protección, quien posteriormente fue liberado. Otro de los puntos del comunicado dice lo siguiente: los otros automotores y sus tripulantes lograron pasar el retén. Las personas están bajo protección de las autoridades. Las autoridades, la UNP y el Ministerio de Defensa están al frente de la situación. Ese es el comunicado que acaba de entregar Presidencia de la República sobre los delicados hechos que ocurrieron con la caravana presidencial que se dirigía hacia el municipio del Tarra para tener toda la avanzada de este Consejo de Seguridad que aún sigue en pie, en el que estarán el Presidente de la República y el Ministerio del Interior. Consejo de Seguridad de los que comienzan a hacerse por parte de la Presidencia de la República. Compañeros, entonces se confirman, ninguna persona resultó lesionada en estos hechos. Otro de los datos que tenemos para actualizar la información es que, según las personas que iban en la caravana y luego llegaron a la estación de policía del municipio del Tarra, aseguran que vieron banderas alusivas al grupo guerrillero del ELN. Esa es la información y la actualización de la noticia a esta hora por el momento desde el centro de Bogotá. Compañeros, continúen ustedes con más de RTVC Noticias. John, gracias, y por supuesto seguiremos actualizando estos hechos en la medida en que conozcamos mayor información. Continuamos con más noticias. Organismos de socorro de Chocó siguen con la búsqueda de 2 personas que estarían sepultadas bajo una luz de tierra. El hecho sucedió en la vía que conecta a Quibdó con Medellín. El informe es de Karina Prado, periodista de la Radio Nacional de Colombia.
Las autoridades en el departamento del Chocó confirmaron que se encuentran en intensas jornadas de búsqueda de estas dos personas que habrían desaparecido en un deslizamiento de tierra el fin de semana anterior. Justamente hoy llegaron rescatistas especializados desde el departamento de Antioquia para seguir en esta búsqueda con equipos especializados. Y se van a coordinar con los bomberos voluntarios de El Carmen de Atrato para hacer una búsqueda continuada, y a su vez viene un ingeniero del DAGRAN, especialista en sobrevuelos de drones, quien va a hacer un recorrido a través de dron para ver si es posible encontrar algo. Los organismos de socorro también indicaron que las condiciones climatológicas pues ponen en riesgo a todas las personas que se encuentran en las labores de búsqueda en el punto conocido como el 16 en esta vía Quibdó-Medellín. Desde Quibdó, en el departamento del Chocó, Karina Prado Rivas, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Cerca de 120.000 personas se quedaron sin agua en Ocaña, norte de Santander. Un derrame de gasolina en el río Algodonal ocasionó la emergencia. El informe es de Joana Lobo, periodista de la Radio Nacional. El conductor perdió el control del vehículo volcándose en la vía entre Ocaña y Ábrego, causando preocupación al estar cargado con 10.800 galones de gasolina que pudieron derramarse sobre el río Algodonal, ante lo cual el Comité de Gestión del Riesgo llegó al sitio para evitar la emergencia. Se toma la decisión de hacer el cierre preventivo de la boca toma del Algodonal para evitar así, si en el caso de que llegara hasta el sector, hasta el río, pues este afluente no fuera a causar afectación a los ocañeros. Luego de varias horas, el hidrocarburo fue trasladado y el vehículo logró ser evacuado para dar normalidad en la vía. Asimismo, se habilitó nuevamente la boca toma del acueducto, comprobando que no se alcanzó a contaminar la fuente hídrica del municipio de Ocaña. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. El Gaula de Santander denunció una nueva modalidad de extorsión. Un supuesto brujo ofrece a sus clientes la oportunidad de recuperar a la pareja y luego de obtener información personal exige dinero a cambio de no publicarla en redes sociales. Las víctimas llegaban con el anhelo de recuperar al ser amado, otros buscando la salvación económica. Al final, casi todos terminaban viviendo una pesadilla. Durante 15 días se reportaron 28 víctimas de la extorsión del supuesto brujo. Las engañan haciéndoles creer que este trabajo de brujería va a ser gratuito, pero en el desarrollo del mismo empiezan a solicitarles unas dádivas o un detrimento a su patrimonio económico. El supuesto vidente se ganaba la confianza de quienes lo buscaban y después de acceder a mucha información personal, los amenazaba con revelar sus secretos en las redes sociales si no le daban grandes sumas de dinero. Algunos alcanzaron a consignar en las cuentas del falso brujo. Él me dice que bueno, que ya está listo el trabajo y que tengo que pagarle 150.000 pesos. Entonces él me dice que no, que yo tengo que pagarle el dinero porque si no, entonces no solamente le va a contar a mi pareja lo que estoy haciendo, sino que también nos va a regresar la brujería y se nos van a meter espíritus. Y si la víctima no creía en las amenazas físicas, pues la advertencia llegaba al plano espiritual. Hasta con maleficios y maldiciones se presionaba a las víctimas. Yo te maldigo y en conjunto te conjuro. Según investigaciones del Gaula, todo estaría planeado desde un centro carcelario. Ante la propuesta del ministro de Justicia sobre un sistema restaurativo que, por ejemplo, podría implicar que alguien pague lo que robó en vez de ir a la cárcel, buscamos opiniones entre expertos y ciudadanos. Aquí están. La propuesta. Creo que se siente mucho más restablecida en su derecho si le devuelven su celular o si el agresor tiene que pagarle un celular nuevo y además la indemniza, pensemos, con 6 meses de pago del celular. Más que tendencia en Colombia, puso en la mesa la discusión. ¿Usted ha robado el celular? Sí, ya 2 veces. A las víctimas se les va a dar una respuesta pronta, van a recibir una reparación. Es risible eso. ¿A dónde va a conseguir uno el ladrón? ¿Hoy para estarlo llamando para que le pague la factura? Hace parte de una nueva forma de verse como sociedad, capaz de perdonar y restaurar. Si es una solución, pues bueno, pero tendría que dialogar muy bien la persona afectada con el infractor, ¿no? Se pueda llegar a un acuerdo en el que el victimario repare a la víctima y se dé por terminado el proceso. Se trata de algo irrealizable en un país ideal. Lo que pasa es que si lo quitan a uno y más aparte lo joden,
¿quién le va a responder por la incapacidad? ¿Cómo va a conocer a la persona que le robó el celular? Uno sale asustado y sale corriendo. Aunque el Código de Procedimiento Penal ya incluye a la justicia restaurativa de los artículos 518 al 527, en la práctica no deja de ser una incógnita, con muchos incrédulos. El ladrón de una vez no le va a ver el celular, automáticamente él va a lastimar al otro. El delito se reduce de una manera más fácil. Primero necesitamos más patrullaje de la Policía Nacional, más requisas en Transmilenio, en CIP, a las afueras de las ciudades. Pero también con varios defensores. Estamos dándole la bienvenida a nuevos cambios, a nuevas cosas. Celular robado, celular devuelto y además indemnizado con 6 meses de su pago. ¿Cómo van a pagar? Sí, apenas, no sé, siquiera tendrán para comer o ni siquiera eso. Tan solo en Bogotá se han robado este año 157 celulares por día entre enero y junio. La propuesta para aliviar el delito más común en Colombia apenas se ubica en el radar. 5 detenidos se fugaron de una estación de policía en Puerto Wilches. Las autoridades de Santander activaron un plan candado en el municipio. Más noticias del día en el siguiente recorrido noticioso. En Cali, autoridades de salud confirmaron 2 nuevos casos de la viruela del mono. Se trataría de personas menores de 50 años que tuvieron contacto con extranjeros. Se suman 4 en total en la ciudad. Se encienden las alarmas en el Valle del Cauca. Ante la llegada de la temporada seca al departamento de Nariño, las autoridades de gestión del riesgo de desastres hicieron un llamado para que se tengan en cuenta los planes de contingencia frente a la amenaza por incendios forestales. La Contraloría General de la República, a través de su gerencia departamental en la isla de San Andrés, realizó 6 fallos fiscales por valor de 885 millones de pesos, luego de una auditoría realizada en el Hospital Departamental de la isla de San Andrés, al tiempo que puso en funcionamiento la planta de oxígeno medicinal, la cual permitió que no se perdiera el recurso público. Información del mundo en RTVC Noticias. Hoy se cumplen 6 meses de la invasión rusa a Ucrania, una guerra que ha durado más de lo previsto y que ha dejado hasta ahora múltiples víctimas, desplazados, devastación y una alteración al orden mundial. Aquí un repaso de estos 182 días de guerra. Ningún reloj se ha detenido, pero es como si la hubieran suspendido en el tiempo. A las 4:20 de la madrugada del 24 de febrero, a Ucrania la obligaron a dejar de ser ella. Y desde entonces, su piel es el lienzo en el que se escribe esta historia. El apocalipsis a cuentagotas fue diseñado y dictado letra a letra desde Rusia. El cálculo de Moscú era efectuar una invasión express en solo 72 horas, pero han corrido 4.368, suficientes y capaces de hacer que el mundo sea otro. Porque la guerra inédita, la que se narra en tiempo real y en megapíxeles, la que fusionó la musculatura militar en lo urbano, la que dejó sin palabras a los 5 continentes con estos encuadres, la que irradió más de 9 millones de sus ciudadanos hacia afuera, descolocó la geopolítica global. A medida que cada edificio se arrodilla, que cada pecho ucraniano emprende una batalla de verde oliváceo o en esta travesía por la vida, esa turbulencia se ha traducido en embargos, en gestos simbólicos contra la cúpula del Kremlin. La autora de todo esto, de una rusificación 2.0, porque la guerra también ha servido para la colisión de estas dos imágenes, un Putin con aspiración zarista y rusificadora y un actor que cambió el traje por el uniforme. De norte a sur, de este a oeste, Naciones Unidas calcula que 5.514 vidas civiles se han perdido y 7.698 personas han resultado heridas. Mariupol, Mykolaiv, Odessa, Kharkov, Zaporilla y Lviv imprimen la geografía ucraniana en la retina del mundo mientras hospedan el cambiante eje de la guerra. 7 millones de personas, ahora nómadas, persiguen los rincones que los misiles no alcanzan. Solo nos preocupamos por nuestra tierra. Lucharemos por ella hasta el final. Ucrania, la alacena del planeta que surca los mares de nuevo, bajo esta sobredosis hostil en su kilometraje cuadrado, conmemora 31 años de independencia de la Unión Soviética, siendo hoy el nodo más neurálgico del globo, con las heridas a flor de piel y aún bajo tierra, respirando cada aliento de vida. Y líderes del mundo, entre ellos el Papa Francisco, se pronunciaron y manifestaron su apoyo al pueblo ucraniano. También hubo manifestaciones de solidaridad en diferentes ciudades del mundo.
En el día del aniversario 31 de la independencia de Ucrania, misma jornada en la que se completan 6 meses de la invasión rusa en su territorio, el primer ministro británico saliente Boris Johnson visitó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Kiev. Allí recibió una distinción por parte del presidente ucraniano que le agradeció la solidaridad y apoyo de parte de Reino Unido en estos 6 meses. Otro de los fieles aliados del Estado ucraniano ha sido el bloque de la Unión Europea, cuyos principales líderes manifestaron su solidaridad y se comprometieron a reconstruir el país una vez se ponga fin a este conflicto. Junto a ustedes reconstruiremos sus ciudades ladrillo a ladrillo y volveremos a cultivar sus jardines y campos semilla por semilla. Estados Unidos, otro de los grandes aliados de Ucrania, se comprometió hoy a brindarle $3.000 millones en ayuda militar, el paquete más grande de ayuda que ha entregado hasta ahora el país norteamericano, como lo anunció el Pentágono. De otra parte, desde el Vaticano, el Papa Francisco pidió al mundo que se evite el riesgo de un desastre nuclear en Ucrania y reiteró que la guerra es una locura. Una vez más, les pido que imploren al Señor por la paz para el amado pueblo ucraniano que desde hace 6 meses sufre el horror de la guerra. En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York, el secretario general Antonio Guterres definió los 6 meses de la invasión de Rusia a Ucrania como un hito triste y trágico y advirtió sobre las actividades militares en torno a la central nuclear de Zaporilla. En diferentes ciudades del mundo, como París, Berlín, Tel Aviv y Niza, hubo marchas para poner en alto la bandera ucraniana en el día de su independencia. Muchos ucranianos exiliados esperan y suplican que la invasión rusa y la guerra terminen para poder volver a casa. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín. Comenzamos hablando de ciclismo porque Egan Bernal hoy tuvo un muy buen prólogo. La contrarreloj del Tour de Alemania. Quedó a 17 segundos del ganador de la etapa de Filippo Ganna, demostrando así que va excelente en su recuperación. Excelentes sensaciones deja Egan Bernal en su segunda carrera tras el accidente. De hecho, los mismos alemanes recordaron las imágenes de cuando el colombiano apenas comenzaba a caminar desde aquel grave suceso. En la contrarreloj de 2.7 kilómetros a Egan se le vio muy suelto en la bicicleta, esforzándose satisfactoriamente sobre pedales y llegando a la meta sano y salvo. No como el neerlandés Koig, cuya dolorosa caída no quedó en simples raspones, sino en heridas un poco más profundas. Un gran tiempo había hecho su compatriota Bauke Mollema, que se sentó en la silla caliente por un buen rato y pedía ayuda divina para quedarse ahí, hasta que el campeón mundial italiano Filippo Ganna reclamó su silla y se quedó con el triunfo. Bernal llegó a 17 segundos del italiano y sigue mostrando signos de una asombrosa recuperación. Y Rudy Mollard le quitó el liderato a Primož Roglič en la quinta etapa de la Vuelta a España. El mejor colombiano sigue siendo Sergio Higuita, que ahora está en la posición número 22. Los líderes la tomaron de paseo, pero solo ellos, porque los demás la agarraron como si fuera la etapa reina. Un grupo de escapados se atrevieron a mostrar que todos tienen deseos de ganar, y también el español Marc Soler, que se escapó del grupo en pos de los atrevidos y no solo los alcanzó, sino que se puso al frente de ellos buscando una esquiva victoria de etapa para los españoles, que no se conseguía desde 2020. Pero como siempre en la Vuelta hay caídas, y esta vez le tocó a Gregor Mühlberger del Movistar, afortunadamente sin consecuencias. Los Jumbo tranquilitos a su ritmo, conocedores que aún queda mucha carretera, mientras que el Angelotti del Burgos vio la oportunidad y, ganando los premios de montaña, se convirtió en el nuevo rey de los ascensos. Los del francés de Yes sabían que se podía dar el liderato y Stuart atacó, esperando a Rémi Mollard, pero el que lo cazó fue el español Soler, para llegar en solitario a meta y dejar a los franceses con las ganas de etapa, pero con el nuevo líder. Rémi Mollard le quitó la roja a un tranquilo Roglič, que sabe que la carrera se gana en la etapa 21. El mejor colombiano es Sergio Higuita en la casilla 22, a 5 minutos 10 segundos del sorpresivo puntero. Hola a todos, bienvenidos a la sección de Cultura. Resulta que hoy se cumplen 123 años del nacimiento de Jorge Luis Borges, y las tías del chat me volvieron a mandar ese poema que dice: si pudiera vivir nuevamente mi vida, cometería más errores, subiría más montañas, comería más helados, bla, 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 bla. Y yo ya estoy cansada de decirles que ese poema no es de Borges, ni es el estilo, ni lo firmó, y todas las personas que son estudiosas de su obra dicen no tiene nada que ver. Así que nuestro querido Duque de Misión, que además es literato, nos preparó una nota para saber más de Borges y para no volvernos a enredar. Vean esto. A Jorge Luis Borges es difícil definirlo, meterlo en una casilla para seguir la tradición de la literatura que suele etiquetar en las portadas y anaqueles de venta.
pero esa dificultad para aprehenderlo es parte de su grandeza. Borges es algo así como literatura en estado puro, sin género. Pienso en expresar lo que yo quiero decir y trato de hacerlo del modo más sencillo posible. En los relatos que hizo suele aparecer como protagonista al lado de amigos entrañables como Adolfo Bioy Casares. Cuenta historias tan fantásticas e inesperadas que, alejados de cualquier supuesta dificultad, no son más que un juego. No tiene una novela publicada desde el punto de vista del género formal, pero sus relatos están llenos de novelas imaginarias que seguro estaban escritas en su mente y que hacían parte de su infinita biblioteca, en donde las enciclopedias, sobre todo la británica, fueron el libro principal. Se podría decir por la extensión que son cuentos, digamos a secas que son relatos, donde no importa tanto el número de palabras como la profundidad. Las historias se desdoblan y llegan a los terrenos de la filosofía, lógica, ciencia y matemática y un infinito que es lo que llaman el universo borgiano. Mezcla de erudición, extrañeza y belleza que son entonces un género único. Uno de sus lectores más consagrados lo explicó así. Yo tengo la sensación que Borges estuvo más cerca que nadie de llegar a ser eso que le parecía que quería ser, ¿no? Y en ese sentido, eso podría ser una primera indicación de lo que sería un buen escritor. No porque la intención valga, sino porque la perfección es tal que uno tiene que pensar que fue descartando tal cantidad de cosas que no le gustaban, que lo que quedó fue algo que parece un milagro. Perfección, una definición que en él no suena extraña ni desfasada. Abundan los botones de muestra, sus poemas rotundos sobre el viejo Buenos Aires en los que empezó todo, o algunos de sus clásicos, el Alep, que es ese lugar que estaba en el sótano de una mujer que murió y que es todos los lugares al mismo tiempo. Tlon Uqbar Orbis Tertius, quizá para regodearse en esas cosas que solo pueden estar en los libros, o Pierre Menard, autor del Quijote, donde Borges cuenta que es posible un mejor Quijote solo si se lee como Borges lo hizo. Recuerdo, entre los libros, recuerdo una edición de Garnier del Quijote. Esa edición yo la releí, y muchos años después, cuando volví a Buenos Aires, quise releer el Quijote en la misma edición. Me costó bastante trabajo conseguirla, con los mismos grabados en acero. O el cuento sur que marcó el quiebre, está lleno de tango y arrabal, y es el inicio del Borges que perdió la vista, que se volvió mito y bibliotecario en Buenos Aires, donde hoy celebran que hace 123 años nació el más sabio de este continente. El Ministerio del Trabajo convocó a una mesa técnica de diálogo para estructurar la reforma laboral que el gobierno presentará ante el Congreso de la República el próximo año. El gobierno busca diversas opiniones sobre los temas de la próxima reforma laboral, comenzando por la meta de disminuir las brechas salariales entre hombres y mujeres. La recuperación de la jornada. Vamos a revisar lo que tiene que ver también con las formas de contratación. En el diálogo participarán voceros de varios sectores sociales. Empresarios, trabajadores a través de sus centrales obreras y organizaciones sindicales, y vamos a llamar también a la academia para que nos acompañe. Para los sindicatos, la discusión principal debe ser la forma de contratación. Cerca de 1.200.000 trabajadores que cumplen funciones permanentes, pero vinculados a través de órdenes de prestación de servicios en entidades públicas del orden nacional y territorial. Por ejemplo, en el SENA laboran más de 30.000 contratistas desde hace 10, 20 y hasta 30 años. La mesa de diálogo contará con la participación de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Buenas noticias para los cafeteros colombianos. La carga de café superó nuevamente el precio histórico, que está por encima de los 2.500.000 pesos. La bonanza de precios sigue beneficiando a las más de 600.000 familias cafeteras. Hoy el precio interno de la carga de 125 kilos llegó a 2.530.000 pesos, un valor nunca antes visto. Sigue incrementándose el diferencial, es decir, ese reconocimiento por calidad que le dan al café colombiano. En lo corrido de este año, el café ha superado su precio histórico en 11 oportunidades. Inició 2022 en 2.097.000 pesos y hoy registra un alza de 433.000 pesos. Ya cerramos los primeros 6 meses con una producción registrada de 5.4 millones de sacos. La Federación de Cafeteros recomienda a los productores aprovechar los buenos precios y ahorrar para futuras renovaciones de cafetales.
precio del dólar subió 5 pesos con 74 centavos y llegó a 4.380 pesos con 19 centavos. Desde este 25 de agosto inician los nuevos pagos del subsidio Jóvenes en Acción para 177.000 beneficiarios. El próximo 7 de septiembre, Apple lanzará las nuevas versiones del iPhone 14. A 40 años de cárcel fueron condenados 4 integrantes de la banda Los Paracos de San Cristóbal por homicidios y desplazamientos en Medellín. Más hechos del día en el siguiente resumen en un minuto. La JEP citó al general en retiro Jesús Armando Cabrales por la retoma del Palacio de Justicia. La diligencia, que será reservada, se llevará a cabo el 20 y 21 de octubre ante las víctimas. La Procuraduría llamó a juicio disciplinario al exdirector de la cárcel La Picota, Wilmer José Valencia, y a 3 dragoneantes del IMPEC por supuestas irregularidades relacionadas con las salidas de Carlos Matos. Según el ente de control, la remisión no fue realizada con la debida vigilancia y seguridad exigidas. En una operación del ejército fueron capturados 3 supuestos integrantes del Frente Carlos Patiño de las disidencias de las FARC en Bolívar, Cauca. En el operativo fueron incautados 14 fusiles, 96 proveedores, 2 granadas y 2 pistolas. La Corte Constitucional recordó que los fondos de pensión no deben exigir que se compruebe la unión marital para acceder a una sustitución pensional por muerte de la pareja, regla que también cobija a las personas LGTBI. Este pronunciamiento fue dado a conocer luego de que el Alto Tribunal analizara una tutela contra Porvenir y Seguros Alfa. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, perdonará parte de la deuda que millones de estudiantes universitarios contrajeron con el gobierno federal para poder pagar sus estudios. Más noticias del mundo a continuación. La cosecha de otoño en China se encuentra bajo grave amenaza por las altas temperaturas y la sequía. Así lo advirtieron hoy las autoridades del gigante asiático, al tiempo que urgieron a tomar acciones para proteger los cultivos ante la peor ola de calor registrada en el país. Al borde de las lágrimas, la primera ministra finlandesa, Sanna Marin, defendió hoy su derecho a la alegría y a la vida, como respuesta a la polémica causada por unos videos filtrados en redes sociales en los que aparece bailando en una animada fiesta. La primera ministra dio negativo a una prueba de drogas para disipar cualquier duda y hacerle frente a las críticas. Alemania inauguró este miércoles una línea ferroviaria que funcionará íntegramente a base de hidrógeno, una primicia mundial y todo un avance para descarbonizar el transporte por ferrocarril. Una flota de 14 trenes reemplazará las actuales locomotoras diésel en varias rutas del país germano. El joven Mac Rutherford, un belgo-británico de 17 años que partió en marzo en un avión ultraligero, aterrizó en Bulgaria, ganando la apuesta de convertirse en el piloto más joven que da la vuelta al mundo en solitario. Con más de 54.000 kilómetros recorridos y 30 países visitados, Mac recibió su certificado de los récord Guinness. Llegamos a oportunidades y atentos porque el SENA abrió una convocatoria para estudiar más de 350 programas de manera presencial. Les contamos cómo pueden inscribirse. En oportunidades de estudio gratis en el SENA, vaya a la página www.senasofiaplus.edu.co. Allí debe dar clic en registrarse y seguir el paso a paso. Luego diríjase al buscador qué le gustaría estudiar y seleccione uno de los 351 programas que tiene a disposición el SENA. Atentos porque hay 69.250 cupos en las 32 regionales del país en jornada diurna, nocturna, madrugada y mixta según el programa de formación. De clic en aspirante registro, registro persona y documento. Ojo, deberá cargar su documento original con orientación vertical y con un tamaño de 2 megabytes. Y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y seguimos con más información deportiva. La selección Colombia de voleibol femenina es protagonista en el Panamericano Senior que se está disputando en Hermosillo, México. Pues las dirigidas por el entrenador Raciola son protagonistas. ¿Por qué? Porque le ganaron además a las anfitrionas y son líderes del grupo B.
Una noche más de contundencia y precisión. El equipo colombiano liderado por María Alejandra Marín y Amanda Coneo tuvo otra gran actuación, esta vez ante México. En el primer set hubo dominio tricolor, aunque al final las locales fueron más acertadas. Colombia terminó llevándose el parcial por 25-14. Pero México salió fuerte al segundo set. Hubo momentos en los que nos desconcentramos un poco, sin embargo volvimos rápidamente al juego e hicimos lo que teníamos que hacer, lo que estaba planteado para hacer. El equipo local sacó ventaja y cuando parecía estar en su mejor momento, Colombia llevó el set a la remontada. Empató 20-20 y terminó definiéndose por 27-25 a favor de Rizzola y sus dirigidas. Ya en el tercer set, Colombia mostró su dominio. 25-11 fue el marcador final para la segunda victoria consecutiva de las guerreras. Nos toca contra Cuba, sabemos que es un bloqueo alto, jugadoras muy buenas, entonces Colombia tiene que hacer su trabajo. Hoy será la tercera salida de la selección femenina de vóley que enfrentará a las 10 de la noche a Cuba. Y los colombianos Steven Alzate y Luis Sinisterra fueron protagonistas con sus equipos en la Copa de Inglaterra. Nosotros con esta información comenzamos nuestro resumen deportivo del día. El primer tanto desde su llegada a Inglaterra es un verdadero golazo. Luis Sinisterra metió este derechazo imposible para el golero Walton del Barnsley y así abrió el marcador que finalizó con triunfo de los blancos, 3-1. Otro colombiano que brilló en la Copa de Inglaterra es Steven Alzate. También de media distancia, el nacido en Inglaterra, de padre colombiano y jugador de nuestra selección, metió el segundo del Brighton ante el Forest Green en la misma competición, para dejar el marcador con victoria 3-0 como visitante. Y en el ciclismo de pista, el barranquillero Francisco Jaramillo consiguió la medalla de plata en la prueba de Keirin en el marco del Campeonato Mundial Juvenil de Pista, que se realiza en el Velódromo Nacional Sylvan Adams de Tel Aviv, en Israel. El oro quedó en poder del italiano Mattia Predomo. Amor, ¿qué está haciendo? Hay una merienda ligerita porque como ahora soy fitness y tengo que alimentarme bien, entonces me voy a comer una frutica caramelada. ¿Ligerita? Yo veo un montón de azúcar. Ay, eso es típico de la gente no fitness que empiezan a criticar y a juzgar a uno, pero ¿sabe qué? A mí no me importa porque ahora soy mi mejor versión y permiso, me voy a comer mis fruticas por aquello de las vitaminas y los antioxidantes. Usted sabe que yo siempre le apoyo y le celebro todo, pero creo que el caramelo en el que entrapó todas esas frutas no entra en la dieta fitness. Ay, qué berraca tan zapa. Oiga, amor, entonces según su lógica, los besos sirven para la dieta. Oigan a esta, ¿yo cuando dije eso? Pues si el caramelo es fitness y según los hispanos, los besos son como caramelo. Son como caramelo. Ay, no, qué risa usted es chistosa, le falta mucho mundo, mija. A ver, usted no entiende que lo que ellos están diciendo es como una poesía, una metáfora, ¿sí? Porque los besos son como un lujo, un regalo, una dádiva. ¿Usted sabía que en el medioevo el azúcar solamente se podía usar con fines medicinales porque era súper costosa? No. Entonces yo le voy a ir contando para que se le acabe la risita. Resulta que la caña de azúcar viene desde Nueva Guinea. Pero las técnicas para extraer azúcar y los derivados de la caña vienen de China y de la India. Ahora imagínese todo lo que tuvo que viajar la caña para llegar hasta este lado del mundo. ¿Y usted sí cree que Rodolfo Aicardi y los hispanos sabían eso del azúcar cuando grabaron la canción de Tus besos son como caramelo? Que a propósito, no se llama así, sino boquita de caramelo, ¿no? Ay, de más que sí, esos señores eran muy inteligentes. Lástima las peleas. Mor, pero usted sí sabe bien esa historia, o sea, ¿de verdad esos señores peleaban tanto? Pues es que hacer negocios no es fácil. El cuento arranca cuando el Loco Quintero, que era el cantante de los hispanos, comienza a tener diferencias con los dos fundadores de la orquesta, que eran los hermanos Jiménez. El Loco entonces agarra por su lado
y arma otra orquesta que se llama Los Graduados. Así que los hispanos tienen que buscar otro cantante. Los hispanos, los graduados, los billos, oíste, los muchachos de esa época, ¿de dónde sacaban los nombres de las bandas? De los Beatles y los Rolling Stones. Como eran superestrellas en el mundo, pues aquí se puso de moda ponerle a las orquestas los y lo que se les ocurriera. Pero bueno, quedamos en que los hispanos se quedaron sin cantante y fue ahí cuando encontraron a Rodolfo Aicardi, que tenía una voz parecida, pero era más versátil porque además cantaba rancheras y boleros. Ay, pero esas no me parece a mí que sean como cosas para pelear. Esas no, pero piense que ya había una rivalidad entre los hispanos y los graduados, y a eso súmele que Aicardi era bien distinto al loco y los hispanos estaban acostumbrados a otra forma de trabajar. Bueno, pero ¿y la separada cómo fue? Fueron dos. En la primera, los hispanos se cansaron de Rodolfo porque el tipo además comenzó a cantar con otras orquestas, y en la segunda, Rodolfo ya era famoso y los buscó para que tocaran con él, y en medio de una gira iban en el bus y se pelearon porque Rodolfo quería dormir y los demás estaban contando chistes. Ay, no, pero qué bobada. Eso es como si vos y yo nos separáramos porque vos no querés ser fitness como yo y alimentarte bien. Yo soy Laura Galindo M. Yo soy Carmen Mandinga. Y esto es Cantar con la boca llena. Mire usted, Daniela, terminamos con besos, caramelos, frutas, dulce, azúcar, polémicas, separaciones para terminar esta emisión central. ¿El que quiera más? Que le piquen caña. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos volvemos a encontrar mañana a las 7 de la noche. Chao. RTBC Noticias, emisión central.